Cristo Dios? Para mí Jesucristo es el hijo de David, a quien Dios llamó su hijo, lo ungió con poder para el ministerio mesiánico, murió y Dios lo resucitó y lo exaltó para cumplir la promesa del Salmo 110, verso 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando eso termine, que Dios haya terminado todo, entonces Jesucristo va a reinar en el mundo venidero. Vale. Reduciéndolo todo a una palabra, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Correcto. Es el Hijo de Dios. Es el primogénito por la resurrección. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Crees tú que Cristo reinará en el trono de David perpetuamente? Correcto. Dice, en la palabra de Dios dice que su reino no tendrá fin. Sobre el trono de David gobernará y su reino es uno que no tendrá fin. Oye, pues estás haciendo muy bien los exámenes, ¿eh? No, porque cuando tú te enfocas a lo que es el texto, nunca va a haber un problema ni una contradicción. Pero cuando las personas no hablan bíblicamente, siempre va a haber una contradicción. ¿Bautismo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o el bautismo en el nombre de Jesucristo? En el nombre del que murió en la cruz, Cristo. Romanos 6, verso 3 y verso 4 dice, porque fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque así como Él resucitó a los muertos, así nosotros por el bautismo venimos a una nueva vida. La Trinidad no murió por mí, quien murió por mí fue Cristo. Vale, vamos a ver. Fernando, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, hermano Antonio, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, mira, le vamos a dar al hermano predicador, si necesita 5 minutos, 10 minutos, le vamos a dar su tiempo, que demuestre aquí en Tito que Jesucristo no es Dios. Y le vamos a dar 5 minutos para que demuestre aquí en Tito que Jesucristo no es Dios. Adelante, predicador, si quieres participar, ¿eh? No necesito 3 minutos, con 2 minutos suficiente. Bueno, pues tómate 5 minutos. Adelante, hermano. No, 2. Adelante. 2 minutos. 2 minutos. El Shema. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Por qué Dios le repetía que era uno? Porque el humano siempre tiende a buscar adorar y adorar más de uno. Entonces Dios estableció su línea y dijo que Él era uno, que no habían dioses antes que Él, ni lo habrían después, ni iba a dar su alabanza a esculturas. Las esculturas eran esculturas de dioses. Entonces, cada vez que Israel se fue a otros dioses, terminó quitando la protección que Dios había puesto sobre ellos y terminó una nación idólatra, arrasándolos, hasta llegó al punto de destruir el propio templo que construyó Salomón. Luego, para no ir muy largo, en el Nuevo Testamento Jesucristo aparece y en Juan 17:13 Él establece qué es la vida eterna. Y la vida eterna es 2 cosas. Que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, el único Dios verdadero envió a Jesucristo. Luego, Él dijo en Juan 14, verso 26, dijo que el Espíritu que vendría les iba a recordar
todas las cosas que él enseñó. Entonces, para saber qué fue lo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles, tenemos que leer qué dijeron los apóstoles. Y si vamos al texto, por ejemplo, 1 Corintios 8:6, verso 5 dice que aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, los apóstoles, hay un solo Dios y dice quién es el Padre. Y un Señor, Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el Señor? Porque en Hechos de los Apóstoles se establece que Cristo fue resucitado por Dios y Dios lo hizo Señor. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice que los gentiles abandonaron los ídolos para venir al único Dios verdadero y dice que es el Padre. Entonces, no hay ni un tan solo texto en el Nuevo Testamento donde Jesús haya dicho, yo soy tu Dios. En cambio, el Padre lo dice cuando Él le da la gana. Cuando Él quiere, lo dijo, yo soy tu Dios, Israel. Yo te formé, yo te hice, yo te creé, yo te rescaté, yo te redimí. Yo soy tu Dios todo el tiempo. Pero Jesucristo no dijo eso porque era lo que Él dijo ser. Y lo voy a leer. Jesucristo dijo que lo que Él era. Juan 8:40. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Ahí solo hay dos personas. Una es un hombre, el cual ha oído la palabra de Dios, y el otro es Dios, quien le dio su palabra. No hay dos. Gracias. ¿Ya has terminado, predicador? Ya. Vale. Hola, buenas noches, José Villena. Bendiciones. Mira, el hermano, al predicador le hemos preguntado y con la Biblia nos está hablando que Jesús es el Hijo de Dios. Para ti, José Villena, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios o es Dios? Para mí, Jesucristo es Dios. ¿Puedes traerlo con Biblia, por favor? A ver, si vemos nosotros, por ejemplo, a Jesús que verdaderamente quiere servir, pues lo estamos viendo como lo ha presentado el hermano. Él vino a servir. Verdaderamente, hermano, hay muchísimos versículos que hablan acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? Hay muchísimos versículos, claro. Lo que fue el hermano, verdaderamente, hermano, Se escucha muy bajo. Espera, Antonio, ahora me subo en 2 minutos. Espera un momento. Pues adelante, predicador, hasta que suba el José Villena. Ok. Jesucristo al resucitar dijo esto. La Biblia, lo que contiene la Biblia siempre va a ser rechazado, siempre va a ser suprimido porque nuestra mente ya tiene las ideas de los académicos, de los que nos enseñaron y el lenguaje que nos enseñaron. Pero cuando venimos al texto bíblico, esto es lo que encontramos. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. ¿Cuántos padres tenía Jesús? Uno. Significa que el Padre de Jesús era el Padre de los apóstoles. ¿Cuántos dioses tenía Jesús? Uno. Ese mismo Dios de Jesús es el Dios de los apóstoles. Jesús era monoteísta, era judío, no era politeísta. Sencillamente
significa que el mismo Dios de él es el Dios de los apóstoles. Y luego en Apocalipsis 3:20, 4 veces dice, mi Dios, mi Dios, mi Dios. En Apocalipsis 3:12. Aún resucitado en el cielo, sigue teniendo Dios arriba de él. Ya Mira, está. mira, lo que dice la palabra, con respecto a la divinidad de Cristo, Isaías habla de una virgen concibiría y dará a luz un niño y le pondría su nombre Manuel, que es lo que dice Dios con nosotros, ¿no? Y en el libro de Juan, algo que todo el mundo conocemos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, aquí podemos ver que Jesucristo es el creador. Porque luego en el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Tomás, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28, lo reconoce. Le dice, Dios mío. Entonces, hermanos, por ejemplo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y Él os lo hará saber. Entonces, en el 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, esto no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad, Dios, y ahí pone Dios con mayúsculas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, dicho de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Tito 2:13 dice, guardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio poderoso de buena obra. Es decir, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El gran Dios y el Salvador es Jesucristo. En Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien él sustenta todas las cosas, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Es decir, Él manifiesta todo el poder, porque dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Nadie puede sustentar todas las cosas a excepción del Creador, del Dios Todopoderoso. Y el padre le reconoce como Dios, claro, el Padre lo reconoce, porque dice en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Más del Hijo, en Hebreos 1:8 dice, más el Hijo, dice el Padre, esto lo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de iniquidad es centro de tu reino. Es decir, tu trono, oh Dios, le dice el Padre, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Bueno, la Biblia está llena de versículos que dan credibilidad a que Cristo es el único creador de todas las cosas, el único Dios verdadero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 8, dice que Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Has terminado, José? ¿Eso está escrito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Has terminado ya? Sí, y también deciros que en Cristo habita corporalmente toda la, no una miajita, toda la plenitud de la deidad. La deidad es la divinidad. Toda la divinidad habita en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con esos versículos? Selvi. Vale. Dagor, buenas tardes, buenas noches en España. Una pregunta. A predicador le he preguntado si Jesucristo es el Hijo de Dios
o es Dios. Predicador dice que Jesús es el Hijo de Dios. José Villena dice que Jesucristo es Dios. ¿Y tú qué crees, Dago? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Antonio. Bueno, según ¿Hola? ¿Dago? Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Sí, sí te he leído, sí, Manoli. Legendario, bueno. Ah, vale. ¿Me escuchas, Dago? sí, me escucho. A ver, habla porque te se ha cortado. Ya, estaba citando Juan, ¿Te has puesto el micrófono, Dago? Legendario, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Has escuchado los dos conceptos que hay aquí? Predicador cree que Sí, Jesús sí he es el escuchado. Hijo de Dios. José Villena, que Cristo es Dios. ¿Tú qué crees? ¿Tu fe? Sí, sí, ¿puedo compartir? Claro, claro, te estamos esperando. Sí, tenemos que partir de voy a partir de dos premisas. Voy a partir de dos premisas para dar a conocer realmente la naturaleza de la segunda persona de la deidad. Mira, partimos de primero que la palabra en el original, en el Shema Israel, no dice uno. Esa es una mala interpretación, y el original dice Elohim Ehak, no dice Elohim es Ehak, dice Elohim Ehak. La palabra Ehak, cuando lees en los diferentes contextos y extrae el significado, da a conocer no uno, otras cosas, otros términos. Ya, en cambio, en este sentido, me voy a referir a una de esas características. Dan tres características. Me voy a referir a la parte de la unidad, no a uno. No es lo mismo uno que unidad. Desde allí partamos que no es lo mismo uno que unidad. ¿Ya? El término Ehak se refiere a la unidad. ¿A cuál unidad? ¿A cuál unidad? La deidad da a conocer la primera deidad, la segunda deidad y la tercera deidad. En la Torá, a la primera deidad se la conoce como el Padre, también se la conoce como Adonai, también se lo conoce como, como Yahweh Elohim. En cambio, a la segunda persona de la deidad se la conoce como Elohim Malak. En el original se lo conoce como al Elohim Malak, y a la tercera persona de la edad se la conoce como el Elohim Rúa. Son tres Elohines. La Torah habla de tres Elohines: Elohim, Yahweh, Elohim Malak y Elohim Rúa. Primera, segunda y tercera deidad. Los tres conforman la deidad que habla el Elohim Ehak. Es una sola unidad. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesús da a conocer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué los pone Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque ya en el Nuevo Testamento se da a conocer quién era el Hijo. Antes no se sabía quién era el Hijo. El Hijo era realmente Elohim, Malak. ¿Por qué era Malak? Porque él se manifestaba en la cristofanía como un ángel. No era un ángel. Y hoy en día se manifestó como un ser humano. No es humano,
sino que así es el plan de Dios, que la única forma para deshacer las obras del diablo no era con la naturaleza angelical, sino con la naturaleza humana. Y esa parte humana tiene nombre, no es Elohim. La parte humana de la segunda deidad no es Elohim, se llama Jesús, es la parte humana. Después, Jesús no es el verdadero nombre del verbo, la segunda deidad. Hay un nombre para él, y eso está en las revelaciones. Hay un nombre que la segunda deidad, a que ustedes llaman Jesús, tiene un nombre. ¿Me entiende? Entonces no podemos diferenciar realmente que todo es lo mismo. No, hay una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que a Jesús se le llame Padre, que al Espíritu Santo se le llame Padre, eso es algo secundario, pero los tres tienen la misma naturaleza. Vale. En total, a mí, de momento, legendario no más aclarado. Lo único que puedo decir yo, que el predicador ha dado su fe, Jesús, el Hijo de Dios, José Villena ha dicho que Jesucristo es Dios, y tú has hablado de tres. La pregunta no era de tres, la pregunta era que qué creías, que si Jesús era el Hijo de Dios o que Jesucristo era Dios. Pero has dicho que hay tres. Vale, de acuerdo, ya está. Ya hay aquí tres postulados diferentes. Pero hermano, escucha, Antonio, Adelante. y cada uno puede tener su ideología. Pero mira, la Biblia presenta a Dios como el Aleph Tav, en el hebreo. Luego como el Alfa, la Omega, el primero y el último, ¿vale? Ese es uno de los títulos que tiene el único Dios verdadero, y hablando del Padre. Pero ese título se lo agrega a Jesús en Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 22.12 y Apocalipsis 1.13, hasta el 18. Pastor, Entonces, la pregunta. nadie... O sea, ¿cómo sucede? Presenté yo, después presentó él, presentó el otro y ahora presenta él otra vez. ¿Cómo es? No. Como José Villena, creo yo, que te está dando una respuesta de lo que tú has hablado, y cuando Sí, él pero termine... mi punto es que debe de ser por turno. Creo que era mi turno. Porque Vale. ya presentaron ellos dos después de mí. De hecho, Vale, Legendario no habló. Un momento, De hecho, José. Habla tú. Pero José, que vamos a hablar por ti. Es verdad que le tocaba a él. Adelante, predicador. sí, o sea, mi pregunta era porque supuestamente yo probé que el único Dios verdadero es el Padre. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Que Jesús es lo que la Escritura dice. El Cristo, el Hijo de Dios. Pero luego Legendario habló de un montón de cosas que no las puede probar con el texto bíblico. Entonces, el otro señor tuvo mejor punto porque él mencionó textos. Legendario no mencionó ni un solo texto. Entonces no veo yo la razón para contestarle a Legendario porque no hay nada que le conteste. Pero al señor, ¿cómo se llama el señor aquí? José Villena. José. A José sí le puedo contestar yo. Hola, José. Muy bueno. Sí, porque yo tengo entendido que si yo presento Biblia, me presentan Biblia. A mí no me gusta el lenguaje de concilios y... Biblia. Así soy yo, Biblia. Entonces lo que él ha dicho, lo que el hermano dijo acá, mostró textos, pero ni uno de esos textos Jesús dijo, yo soy Dios. Ni uno de los textos. En cambio, yo presenté textos donde Jesús dice que el único Dios verdadero es el Padre. La palabra único significa que no hay otro. Y esa es la misma palabra que Pablo menciona en 1 Corintios 8:6. Dios es uno y es el Padre. El Padre. Le presenté 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y verso 10, que el único Dios es el Padre. Le presenté también que cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Él contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo que el Padre se lo había revelado.
O sea, al creer que Jesús es Dios, estás diciendo que el Padre mintió. Porque el Padre no le dijo a Pedro, te voy a Eso revelar lo que dices Jesús tú. es Vamos a Dios. hablar ese verbo no lo utilices conmigo porque si no te bajas, ¿vale? ¿Cómo dice? A mí no, que ese verbo del padre mintió no lo utilices conmigo. No, es que yo te estoy diciendo eso. Bien, terminaron el en vivo. No Algo queremos pasó. doctrinas del libro ni de